En Aragón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj. Muy buenas a todos nuestros oyentes, a todos nuestros matemañicos. Estamos aquí un día más en este maravilloso programa. ¿Qué tal estás, Diego? Muy bien, listo para volver a hablar de matemáticas. Efectivamente. Yo la verdad es que en el programa de hoy, no sé, siento que tengo ganas de abrirme un poco, de contar algo de mí. Vale, tampoco demasiado. Bueno. Simplemente que, bueno, creo que aunque ya lo conté en el día que nos presentamos, lo repito aquí, yo soy de Alcañiz, el mejor municipio de Teruel. Bueno. Y aún así llevo bastantes años aquí en Zaragoza estudiando y demás. Y sí que es cierto que el otro día estaba pensando que realmente yo conozco unas partes de Zaragoza, pero hay otras que no tengo nada de idea. A ver, es normal, ¿no? En gente que, claro, llevas años aquí, pero tampoco eres de aquí de toda la vida. Y tampoco voy a muchos sitios que pues, no se me ha perdido nada, entonces pues no me los conozco. Y de hecho, justo el otro día, en concreto, tuve que coger el Circular 3, que es la línea que me llevaba a la estación. Sí. Y me paré a pensar en una cosa, y es que, pues, yo sabía qué parada tenía que coger, qué parada tenía que llegar, pero realmente es que yo creo que tengo que ir andando y no tengo ni idea de cómo llegar, la verdad. Iba completamente perdido. Sí, lo que no veo muy bien, Sixto, es has querido abrirte hoy y contarnos esto, pero ¿vamos a llegar a hablar de matemáticas o...? Sí, no te preocupes, Diego, no me he olvidado de esto. Yo es que lo que te quería decir es que detrás de esto hay muchísimas matemáticas. De hecho, lo primero de todo, ¿te has parado a pensar por qué se llama circular? ¿La ruta circular te refieres? Sí. Pues porque hace una especie de círculo, ¿no? Empieza a terminar en el mismo sitio. Igual me vas a tachar de ser un poquito pedante, pero un círculo como tal, si la ves sobre mapa, no es. Hombre, ya sé que no es exactamente un círculo, pero como que de alguna manera respeta esa forma que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Por círculo. Sí, o sea, yo creo que todos nos entendemos, pero es verdad que es curioso, ¿no? Llamar circular a algo que de círculo yo creo que tiene poco. Bueno, pues sobre rutas y caminos vamos a hablar precisamente en el programa de hoy. Vamos a hablar de geometría, pero no precisamente como la solemos entender. Un poco, pues como sucede con esos círculos que no tienen por qué ser necesariamente redondos. Bienvenidos al programa donde os contamos todo lo que quedó por escribir. Bienvenidos al margen de Fermat. Madre mía, Diego, ¿en qué jaleo nos hemos metido? Hablar de esto, y más en la radio, no es sencillo, porque la geometría es un tema muy visual, ¿no? Efectivamente. A mí, vamos, cuando estábamos planteando este programa, me parece algo verdaderamente ambicioso, pero yo creo que también para eso está este programa, ¿no? Para no cerrarnos. Vamos a intentar que nuestros oyentes se lleven una idea de todas estas nociones geométricas que les vamos a contar y sobre todo de esa manera en la que les vamos a romper la geometría que ellos tienen en la mente. Normalmente, bueno, relacionamos la geometría con cosas que se pueden medir, ¿no? Con distancias, con ángulos, pero en el ejemplo que acabamos de contar del círculo, todas estas nociones se van. Vamos, directamente el radio. Efectivamente, esa noción de que un círculo mantiene el radio constante, todos los puntos tienen la misma distancia al radio, en una ruta circular como la que estábamos hablando del bus, pues eso ya no pasa. En este tipo de geometría del que vamos a hablar hoy, nos vamos a fijar en nociones más cualitativas de las figuras geométricas, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esto de cualitativa? Pues tú piensa en esa ruta circular. ¿Qué es lo importante que tiene esa ruta circular al fin y al cabo? Hombre, pues que empieza y acaba en el mismo sitio, ¿no? Es como que está dando vueltas. Sí, no solamente que empiece y acabe en el mismo sitio, sino el hecho de que si tú te pones a andar sobre ella, no importa dónde empieces, y sigues andando, vas a volver a acabar exactamente donde has empezado. A diferencia de en un camino recto, donde tú empiezas a andar y no vas a volver en ningún momento si no te das tú la vuelta. Esa es lo fundamental de la ruta circular. Pero vamos a poner algún ejemplo más, ¿no? Vamos a ver de alguna manera cómo encontramos propiedades que sean importantes cualitativamente y que no haga falta medir para ver esa geometría que hay detrás. Te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho. Yo creo que nuestros oyentes, pues yo creo, habrán ido alguna vez a la playa. O estarán con muchas ganas de ir. Efectivamente. Todos hemos jugado alguna vez con una pelota de playa, uno de estos balones hinchables, que tal, te lo pasas. Y también hemos jugado alguna vez con un flotador. Sí. Y tú las ves esas dos figuras y evidentemente son diferentes.
Hombre, por supuesto. Yo Vale. creo que nos estamos contando aquí a nuestros oyentes. Pues ahora vamos a pasar a hablar de esas figuras desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de un ser que vive dentro de esas figuras y que no ve el mundo más allá. Un ser como... por Un ejemplo, ser, un pequeño bichito, como si solamente tuviera una dimensión en lugar de 3 dimensiones, que se está moviendo ahí dentro de esa pelota de playa o de ese flotador. Claro, si el bichito se mueve encima de la pelota de playa, pues puede ir dando vueltas, y al fin y al cabo va a llegar todo el rato al mismo sitio, no sale de ese lugar. Y si se mueve en lugar de la pelota de playa en el flotador, pues la sensación para él es la misma. Él va dando vueltas, vuelve, llega claro, al pero mismo siempre se sitio. encuentra en el mismo sitio. Efectivamente, con lo cual para él es imposible distinguir si está en un sitio o está en otro. ¿Cómo lo distinguimos nosotros? Porque nosotros estamos viendo un objeto que tiene 2 dimensiones desde el objeto de 3 dimensiones, que es nuestro mundo. Claro. Con lo cual vemos, en particular, una propiedad súper importante que diferencia estos 2 objetos, que es que una tiene un agujero en todo el medio. Y bueno, ese agujero, esa propiedad cualitativa, al fin y al cabo, porque no estamos midiendo nada, no nos importa lo grande o lo pequeño que sea el agujero, sino que ese agujero esté ahí, es otra de esas propiedades que de alguna manera nos ayudan a ver este tipo de geometría del que estamos hablando. Y otro ejemplo todavía más allá. ¿Tú te has parado a pensar en cómo definimos nosotros nuestros objetos? Vamos a decir, una silla. Uf, me pones ahora mismo en un brete. Claro. Digo, yo es que para mí silla, vamos, lo que me acuerdo del colegio. Y lo demás te diría 4 patas y un Sí. sitio donde esto, igual un respaldo, bueno, o las que tenemos aquí, pues un palo que permita rotar, pero sí, como que tiene que haber una cosa donde donde yo me aposento. Efectivamente. Y se apoya sobre el suelo. No tampoco nos hace falta una definición de la RAE, nosotros vamos a más bien eso que hace indistinguible a una silla, porque hoy en día hay sillas modernas que tú las ves y hasta que te das cuenta de que son una silla, cuidado. Pero de alguna manera intrínsecamente tienen una propiedad que las une todas y que de alguna manera a nosotros nos hace llamarlas sillas, que nosotros las vemos y lo sabemos. Y eso precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, la topología, que es esa manera de ver la geometría no tanto desde sus propiedades de medida, sino desde las propiedades cualitativas, y que nos permite deformar un objeto de la manera que queramos, es decir, no nos importa, en el caso de la ruta circular, que la ruta sea más grande, que tenga un entrante, un saliente. Lo que nos importa al fin y al cabo es que empecemos y terminemos en el mismo sitio. Y precisamente por eso, siempre que no cortemos el círculo por la mitad para volver a pegarlo, ese círculo va a ser el mismo, independientemente de que sea más grande, más pequeño, más estirado, más achatado. Entiendo. Y bueno, más allá de eso, la topología de esta que venimos hablando, pues estudia otro tipo de propiedades que no tienen tanto que ver con formar o deformar. Un ejemplo de ellas es la conexión. Y para ello yo creo que nos vamos a remitir a una anécdota tuya y mía muy buena. Sí. Buena, que es buena. Hace un par de años que Sixto y yo pues nos fuimos a un congreso de estudiantes de matemáticas que en ese año pues tenía lugar en Badajoz. Y yo no sé si habéis intentado ir alguna vez a Badajoz, pero nosotros nos las vimos y nos las deseamos para llegar hasta allí. Fue toda una odisea, la verdad. Efectivamente. Eso sí, en cuanto llegamos allí, dentro de la ciudad nos podíamos mover sin problemas. Había una red de buses maravillosa, había hasta una aplicación para mirar todos los mapas. Desde aquí aprovechamos para mandar un aplauso al ayuntamiento de Badajoz, porque la ciudad está preciosa y está perfecta. Pero llegar hasta ella, una llamadita cuidado. también a las redes de tren que hasta allí, pues no llegan. Y precisamente eso es de lo que hablamos, ¿no? De que una ciudad, un núcleo, puede estar muy conectado entre sí, todas las partes de esa ciudad están conectados, pero eso no significa que la conexión de ese lugar sea buena con otros aspectos. Y más allá de eso, date cuenta de que, igual que has contado tú con el ejemplo de las rutas circulares, no nos importa tanto la forma que tenga esa conexión, es decir, no nos va a importar que sea una línea recta, que dé una curva para sortear una montaña, que pase lo que pase con esa ruta, siempre y cuando esa ruta una Badajoz en este caso, pues con Zaragoza que nos íbamos nosotros, o con el punto de España que sea. Y precisamente con eso vamos a seguir hablando, porque lo importante al fin y al cabo, como estamos viendo, es que no importa la forma que tenga, en este caso, una conexión o su distancia, sino el hecho de que exista. Las matemáticas como nunca te las habían contado. Al margen de Fermat.
Y bueno, yo aquí he venido a hablar de mi libro, así que yo me vuelvo a venir al tema con el que traía, lo de los buses. Mosqueado con ese circular. No, entonces, realmente cuando hablamos de este tipo de estructuras, como lo son las redes de autobús o las redes de metro, estamos hablando de alguna forma de esquemas, de alguna forma, ¿no?, que tienen unas localizaciones y unas conexiones entre ellas. Sí. Y realmente, las paradas. Claro, las paradas. Y la forma que hay de digamos, si una parada está conectada con otra. Efectivamente. Vale. Y la cosa está en que realmente en el momento en el que conocemos estas paradas y sabemos cómo están conectadas entre ellas, la forma exacta que tienen las rutas pasa un poco a un segundo plano, realmente. Sí. De hecho, aquí en Zaragoza, no sé si te has fijado en los últimos mapas que han sacado de autobuses. Sí, estos que tienen así tantos colores, que son muy bonitos. Son muy bonitos. Pues es que es justo eso. Los autobuses, ya te puedo decir yo que si te sientas en ellos no van a ir en una ruta tan suave, sino que se van moviendo mucho más. Claro. Pero realmente el mapa te simplifica mucho la vida, te abstrae bastante de lo que realmente está ocurriendo. Sí, que a ti cuando tú miras el mapa no te interesa tanto que haya una calle a la derecha o un giro a la izquierda, sino más bien que sepas que de esta parada puedes ir a la que tú quieras. Efectivamente, que es lo que a mí me interesaba para poder llegar a la estación. A mí realmente por donde pase no me importa tanto. Y es que estas estructuras, que también ocurren en el metro e incluso en algunos mapas de carreteras, se conocen con un nombre en matemáticas, que bueno, tú ya lo sabes, pero para nuestros oyentes es el término grafo. Un grafo realmente es una estructura que tiene unos puntos y unas conexiones entre ellos. Los puntos, pues está muy claro, ¿no? Los puntos en este caso, las paradas de autobús. Las conexiones entre ellos, pues si está conectada o no está conectada. Y esto lo que nos permite, pues es lo que estamos diciendo, es simplificar una estructura que si miramos el mapa de Zaragoza, o me voy todavía más, el mapa de Madrid es complicadísimo, súper intrincado, y sin embargo cuando podemos abstraernos a simplemente el grafo es mucho más fácil ubicarnos. Pero cuidado, esta estructura, que nos ayuda mucho porque nos simplifica, también nos ilustra la gran limitación que nosotros tenemos. Al final, cuando nosotros montamos en un bus, estamos muy limitados porque tenemos que bajarnos en las paradas que nos dicen y no nos podemos parar en la mitad, ni podemos decirle al bus por dónde tiene que ir. Claro. No es como un descampado, ¿no? Imagínate, si estás en un campo de fútbol y quieres ir de una esquina a otra, vas por donde te tenga un gana. La parada es la que es, tú no le puedes decir al autobusero, no, pare, ábreme la puerta que me bajo yo aquí porque justo me pilla aquí mi casa. No. Ni mucho menos le puedes decir, no, desvíate por aquí que me viene muy bien. Exacto. Eso no se puede hacer. Vale. Entonces, de alguna manera, lo que nos ilustra esto es que la perspectiva es muy importante, que tenemos que cómo vemos el espacio. Y para esto, yo creo que el mejor ejemplo es pensar en el ajedrez. ¿Tú sabes cómo se mueven las fichas del ajedrez? Sí. Vamos a asumir que también nuestros oyentes lo conocen. No hace falta saber jugar muy bien, de hecho yo no sé jugar muy bien, pero sé cómo se mueven las piezas. El espacio, digamos, lo que es el suelo, es el tablero de ajedrez, es el mismo para todos. Sí. Ahora bien, el cómo lo ven o cómo lo tienen que afrontar las distintas piezas es distinto. No ve el espacio igual el peón que el rey, que igual la torre, ¿no? Claro, de alguna manera es como que cada una tiene sus propias conexiones, ¿no? Su propio grafo. Efectivamente, aunque digamos que las localizaciones, que son las distintas casillas, son las mismas, el cómo están conectadas entre ellas es distinto para cada pieza. Entiendo. Y eso hace que, pues, al final, pues, yo qué sé, la reina, por ejemplo, para la reina todo está cerca y sin embargo para el rey, ojito. Y eso la verdad es que es muy, muy, muy importante. Sobre todo porque vamos a perder un momento de vista estos ejemplos tan abstractos y vamos a irnos a lo práctico. Sí. Cuando tenemos este tipo de espacios, pues sea una red de metro, una red de bus, pues las propias carreteras y calles en una ciudad, nos interesa resolver muchas veces problemas. Por ejemplo, yo creo que el que estamos pensando todo el rato es, tengo que ir de un sitio a otro, ¿cuál es la manera más rápida? Claro. Necesitamos esa perspectiva, ese saber pues si somos un peón o si somos una torre, es decir, si podemos movernos con el bus o vamos andando por donde podemos ir. Pero realmente esta teoría que nos abstrae nos sirve para resolver muchísimos más problemas. Y vamos a irnos a otro mucho más muy sencillito, que no quede que solo hay estos dos, hay muchos más. Pero yo creo que al final el mantener los ejemplos sencillitos lo ilustra casi hasta mejor. Sí. Imaginemos que tenemos que ir a hacer unos cuantos recados, ¿vale? Tenemos que ir a este sitio a comprar el pan, a hacer la compra, a mirar si el coche ya lo han reparado, a comprar una entrada, lo que sea. Nosotros nos montamos una ruta que tiene que pasar por todas esas localizaciones, pero de manera que no recorramos una distancia enorme. Claro, sí, no tiene sentido irte al extremo opuesto de donde tú estás para luego tener que volver a... Sí, entiendo. Efectivamente. Para eso también nos abstraemos, no necesitamos exactamente saber
por dónde vamos a ir y demás. Necesitamos saber cómo estamos conectados, sobre todo si vamos a tomar transporte público, cosas así, y necesitamos pues eso, encontrar como un camino. ¿Realmente conocer exactamente el camino nos hace falta? Pues en el momento de planificarlo no, luego ya sí que lo descubriremos. Pero en ese momento nos tenemos que abstraer. Y es que al final lo que estamos viendo es que todos estos problemas dependen mucho de cómo se ve el espacio, ¿no? Y es que al final, igual que todas las fichas de ajedrez pues tienen que interpretar el tablero, los buses tienen que interpretar tal, nosotros tenemos también que interpretar nuestro mapa. En Aragón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj. Y bueno, precisamente cuando hablamos de mapas, cuando hablamos de encontrar nuestro camino más corto hasta cierto sitio, ¿qué es lo que hacemos todos? Sacamos el móvil y abrimos el navegador. Tristemente ya se ha perdido ese mapa tan bonito de papel. Le preguntamos a Google Maps cuál es la ruta más cercana y si te has fijado, primero Google Maps te da una distancia que hay hasta el sitio donde tú quieres llegar. Esa distancia, ojo, si tú la miras así, es una distancia que lo que te dice es cómo de lejos está el sitio si tú pudieras moverte libremente, si pudieras atravesar los edificios y caminar sobre el agua, ¿vale? Pero como eso no lo podemos hacer, después hay que elegir qué medio de transporte queremos usar. Si queremos ir andando, pues bueno, sabemos que podremos ir más o menos por todas las calles, sorteando lo que haya. Si vamos en coche, ya igual no puedes pasar por todas las calles, porque unas van en un sentido, otras van en el otro. Hay direcciones prohibidas para los coches. Y si vas en un tren ya ni te cuento, porque el tren tiene sus vías y de las vías no se va a salir. Esperemos. Pues esas son cada una de las distancias que Google Maps te dice una vez que las calcula para cada uno de esos vehículos. De alguna manera se iguala con eso que decías tú del ajedrez. Podemos pensar en que si vas andando eres un poco como el rey, ¿no? Que se mueve hacia donde quiere, pero despacito. Sí. Y mientras que si coges un tren de alta velocidad, pues eres como una torre que puede llegar todo lo rápido que quiera, pero solamente en unas direcciones muy concretas. Y bueno, hablamos de andar, hablamos de coches, hablamos de trenes, pero también hay que hablar de las rutas de los aviones. Ojo, has abierto un melón. Que ya yo creo que a todos nos ha chocado alguna vez lo raras que son esas rutas. Y si no os ha chocado alguna vez, os invito a que os metáis en internet y busquéis la ruta que va de India a Estados Unidos. Sí, esto el otro día estábamos haciendo nuestra investigación previa a los programas, lo miramos y la verdad es que yo creo que es una de las cosas como más visuales y que más chocan. Es que esa ruta pasa por el extremo sur de Sudamérica, es que casi toca la Antártida. Sí. Y dices tú, ¿a fin de qué? O sea, si hay una línea recta que va de la India a Estados Unidos. Ojo con ese concepto de línea recta, precisamente. Nosotros entendemos línea recta sobre el plano. Claro. ¿Vale? Y la manera más corta de ir a un sitio, de un sitio a otro, siempre que tú puedas moverte libremente, es una línea recta. Pero es que nuestra Tierra, llevándole la contraria a algunos, no es plana. Creo que podemos permitirnos esta polémica, ¿no? Nuestra Tierra es esférica y precisamente por eso no podemos llegar de un sitio a otro en línea recta. De alguna manera lo que hacemos es movernos sobre la superficie de una esfera, con lo cual encontrar los caminos más cortos ya no son líneas rectas, sino que van a ser curvas. Y esas curvas se llaman curvas geodésicas. Es como las líneas rectas de la esfera, donde nosotros nos movemos para llegar de la manera más corta posible. Y suena así todo muy raro, pero es muy sencillo. Si tú quieres saber cuál es el camino más corto desde un punto a otro del globo terráqueo, cógete literalmente el globo terráqueo, haz un agujero en el punto de salida y otro en el punto de llegada y pasa un hilo. Cuando lo tensas y lo ajustas a la superficie, esa línea que te sale, esa es la curva geodésica, lo que se asemeja a la línea recta dentro de la superficie esférica. Claro, y de hecho, además, si te paras a pensar y te olvidas por un momento de que estás en una esfera de tierra que no puedes atravesar y piensas que estás solamente en el espacio, si coges 2 puntos del espacio, en este caso las 2 ciudades o 2 sitios que hayas cogido, y tensases una cuerda sin que hubiera nada de por medio, sí que nos aparece la línea recta que nosotros conocemos. Lo único que, claro, tenemos que adaptarnos a la situación donde estamos, que es que hay una tierra de por medio que no podemos meternos por en medio de ella. Sí, que no podemos viajar al centro de la Tierra para volver a salir por el otro lado. Pero bueno, evidentemente a la hora de calcular rutas de aviones, pues se utiliza todo esto que te estoy contando de las geodésicas, pero hay que tener en cuenta otros factores. Espacios aéreos, tormentas que puedan surgir en cualquier momento. Lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Que las matemáticas están ahí, nos dan resultados, pero luego para poder aplicarlos hay que tener siempre en cuenta el contexto. Lo que sí que nos está ilustrando esto muy bien es que todos somos capaces de pensar topológicamente. Lo estamos haciendo cuando calculamos conexiones, cuando calculamos rutas de aviones, pero es que vamos a un ejemplo más del día a día, algo que realmente sea tangible. La autopista, las salidas de la autopista. Yo, por ejemplo, veraneo en Tarragona. Vale. Siempre que vengo de Tarragona hacia Zaragoza,
Yo cuando voy llegando ya a Zaragoza veo el Pilar ahí a mi izquierda. Sin embargo, yo voy por la autopista, veo la señal y veo que me pone Zaragoza a la derecha. Y claro, si yo no tuviese ese pensamiento abstracto, yo diría, ¿cómo me voy a ir a la derecha si Zaragoza está a la izquierda? Si me voy a la derecha, me voy a otro lado. No sé a dónde, pero me voy a otro lado. Si no interpretásemos las cosas, si fuésemos seres literales, claro. Zaragoza flecha a la derecha, pues yo flecha a la derecha. Y en algún momento llegaré, pero no, porque Zaragoza se te está quedando a la izquierda, claro, porque luego hay una curva que pasa por debajo de la autopista y ya está. Vale, pues precisamente a nosotros no nos interesa saber esa curva. Vuelve a ser lo mismo de que no nos interesa qué forma vaya a tener la carretera después, simplemente que si yo me voy a la derecha, llegaré a Zaragoza porque así me lo está marcando la señal. Pues ese proceso, parezca tonto, ¿no? Es un pensamiento topológico que nosotros estamos teniendo. Y más aún, hablando de señales, ¿has parado a pensar alguna vez en las señales estas de curvas peligrosas? Sí, estas que, bueno, además yo siendo de Teruel, vamos, son unas señales que conozco muchísimo. Hacen como un zigzag, sí, ¿vale? Para un lado o para el otro, dependiendo de dónde vaya la curva. Pero tú sabes perfectamente cuando ves esa señal que la carretera no va a ser literalmente la curva que tú estás viendo. Sí, no va a tener el mismo ángulo. Hombre, es que si tuvieras que hacer una señal para cada curva que existe en España, pues... Claro, o sea, sería carísimo, habría que estar haciendo... No tiene ningún tipo de sentido. Pero de nuevo, nosotros sabemos qué es lo que va a pasar, aunque no tengamos la forma. Es esa misma idea de que las rutas circulares no siempre son redondas. Al margen de Fermat, en Aragón Radio Podcast. Y bueno, como en todos los programas, nos gusta que nuestros oyentes se lleven siempre una enseñanza que no sea algo como, bueno, sí, me he aprendido esta curiosidad, sino que les cambie la manera de ver el mundo en su día a día. En concreto, yo creo que hoy lo que hemos ilustrado bastante bien es que los objetos geométricamente hay veces pues que tienen muchas propiedades, pero que a veces, en algunos contextos, solo nos interesan algunas. No necesitamos saber exactamente cómo es algo, sino solamente algunas de sus propiedades. Y sabiendo esas propiedades podemos simplificar mucho el objeto y esto nos permite pues poder resolver problemas que igual antes eran imposibles. Y para esto siempre pues vamos a poner un ejemplito que yo creo que la gente además lo va a ver bastante fácil. Vamos a pensar que a ti, Diego, la noche te ha confundido y has terminado en un laberinto. En un laberinto. En un laberinto, estás metido ahí. Pero que quiero resolver un laberinto de estos, ¿no? De los periódicos. O también, sí, pero a mí me gusta más el contexto de que has salido perjudicado de algún sitio y te has metido en un lugar de donde no sabes salir. Vale. Entonces, y tú estás completamente perdido dentro. No sabes ni cómo has llegado. Es decir, no te puedes ni acordar porque no recuerdas de dónde has entrado, ni qué has seguido, ni nada. Vale. Y tú quieres salir. Claro, si tú piensas en un laberinto desde el punto de vista... de toda la información que tienes, es abrumador. Quiero decir, tienes un montón de salidas, tienes que ir memorizando, además donde estás, no lo estás viendo desde arriba tampoco, estás metido dentro, es muy complicado. Pero lo que puedes pensar es lo siguiente. Vamos a imaginarnos que este laberinto además es hermético, es decir, que todas las paredes no dejan pasar oxígeno siquiera. Vale. Es decir, está todo selladísimo. Tú tienes que pensar lo siguiente. Vas a coger la pared que tengas a tu mano derecha o a mano izquierda, da igual. Vale. Y lo vas a tocar. Sí. La vas a dejar ahí la mano y vas a ir andando, pero sin separar la mano de la pared. Vale. Pueden pasar dos cosas. O bien, en algún momento sales de este laberinto, Sí. o no sales nunca. Vale. ¿No? Al final son dos. O pasa una cosa Sí. o pasa otra, ¿no? Tú tienes que pensar lo siguiente. Si no sales nunca, lo que te tienes que pensar es que cómo estás respirando siquiera, porque estás metido en un sitio completamente separado del exterior. ¿Cómo has sobre todo, la pregunta más importante, ¿cómo has entrado? ¿Cómo he entrado? ¿No? Yo no me acuerdo de cómo he entrado, pero sé que en algún momento he tenido que entrar, con lo cual tiene que haber algunas, a menos que alguien me haya cerrado una puerta. Sí, pero vamos a suponer que no estamos en esa situación. Es decir, que tú realmente estás conectado con el exterior. De conexión. Efectivamente. Entonces, el laberinto es un objeto muy complicado y de hecho la gracia del laberinto es esa, es que es muy difícil de entender cuando lo vemos. Ahora bien, si pensamos en la conexión que tenemos nosotros, alguien que ha entrado en el laberinto desde fuera con lo que es el propio exterior, Con el exterior. lo que sabemos es que tardará más o tardará menos, pero como sigue conectado, en algún momento tendrá que tocar esa pared exterior, esa puerta. Entiendo. Bueno, pues yo creo que con esto y con todo el programa en general hemos metido a nuestros oyentes en un buen laberinto mental. Pero con buena intención. Pero con buena intención. Y precisamente
Con eso queremos despedir el programa. Espero que volváis en el siguiente una vez que ya hayáis conseguido salir de ese este laberinto. laberinto. Os esperamos aquí, en Al Margen de Fermat.